Buenos días, queridos amigos, retomando los videos en este último sábado del mes de abril para hacer aquí lo que es el resumen de los mismos, tomando en cuenta las ideas más significativas para crear sobre ellas lo que les presento. Comencé las grabaciones con algo que denominé un día feriado que para mí representaba un renacer a la esperanza de la vida y el cual culminé dando una poesía que me unía en su momento, en el momento de la creación, a mi hija. El segundo video se lo dediqué a mi hija por su cumpleaños del 18 de abril. Estaba muy contenta y estoy muy contenta de que ella haya crecido tanto en todos los aspectos, que haya formado una familia. Me da tristeza el que se encuentre lejos, pero eso se puede de una manera u otra subsanar. Gracias, hija mía, por haber estado tanto tiempo conmigo y por habernos disfrutado en este tiempo. Gracias por todo. Eso me proyectó hacia lo que es la educación formal, la educación informal, recordando que había tomado yo un curso sobre museología, museografía y gestión de museos, en el cual me había quedado muy claro que la educación del futuro era la denominada y es la denominada educación informal. ¿Qué significa esta educación informal? Esta educación informal significa que no va a tener uno necesariamente un título de una universidad reconocida que le avale ante los demás los estudios que ha tomado. Sin embargo, vemos a través de lo que es este medio de Internet que muchísima gente no cuenta con una educación formal. La educación informal queda así en diferentes lugares. Puede ser en su casa, puede ser dentro de lugares como salas de exhibición o ya lugares más adecuados, más, digamos, hechos es profeso para eso, como son los museos. Hablando ya sobre los museos, decíamos que en el estudio de los mismos se distinguen dos elementos fundamentales, que son el contenido y el continente. Dada mi profesión de arquitecta, hablaba primero que nada sobre lo que es el continente. El continente se refiere precisamente al mismo edificio, a lo que es arquitectura, o puede ser un edificio cualquiera que alberga o va a albergar una muestra, una exhibición o algo que los usuarios van a recorrer para aprender cosas nuevas, para descubrir, para sentirse en mundos completamente diferentes. Estamos ya en el video número 5, Arquitectura como continente, en donde se expresa que la misma arquitectura puede llegar a ser contenido y continente. La arquitectura o el edificio o el continente se realiza, se construye en una época determinada y esa época en la que se construye es la adecuada para aquel uso que se va a dar en ese momento. Sin embargo, decíamos que hay usos que siguen siendo durante pues todo este tiempo para lo mismo, para exhibición de cualquier cosa que se encuentre adentro. Entonces, una arquitectura hecha en el siglo pasado o en el siglo antepasado puede servir aún para el uso original que se da. Un continente puede ser tanto interior como exterior.
O sea, se puede hablar de un continente que sea un jardín en el cual se ponen esculturas, o se puede hablar de un continente que sea un edificio en el cual se pone la exhibición de las mismas esculturas dentro de este continente. Se habla también, aclarando, el continente puede ser hecho ex profeso para cualquier exhibición o puede ser adecuado para esa exposición o exhibición. El video 6 se refiere al contenido y cómo se valora el contenido. El contenido, o sea, lo que va a ser exhibido, se valora en sí mismo por los objetos que van a ser exhibidos ahí, o se valora también por la forma como se expone. Esta forma como se expone está ligada al que le llaman curador. El curador es una persona que conoce de lo que se va a exponer, que conoce del lugar donde se va a exponer y que adecúa lo que se va a exponer en el lugar. Uno de los elementos más importantes de esta educación informal, desde luego que es el educando, o sea, desde luego que es el que camina en los museos para conocer de lo que está ahí, para aprender de lo que está ahí, para sentirse fuera de lo que es su hábitat normal, para viajar con ese contenido a muchos otros lugares, a muchos otros países. La responsabilidad del museo es hacer que la muestra que tiene ahí, que el contenido que tiene y que el continente que tiene trabajen al unísono para atraer a mucha gente, para poder cumplir ellos con el propósito que se tiene. El propósito que tiene el museo fundamentalmente es el de mantener la cultura, recrear la cultura y continuar con la cultura. Para esto requiere desde luego de economía, de mantener una economía que generalmente en la mayoría de los museos es un grupo de gentes los que los mantienen. Es un grupo de gentes que favorecen todos estos elementos dentro del museo para que estén, digamos, lo mejor que se pueda y poder realizar su trabajo, su función de educar informalmente. Esta educación informal que se da a través de los museos no significa que no exista una estructura en ella. Existe toda una estructura que permite que las cosas que se ponen ahí, los objetos, estén muy bien asegurados, que permite que se expongan de la mejor manera para que el público las aprecie y que permite que lo que se llama el discurso, o sea, la forma como se ponen todos los objetos, llegue de la mejor manera posible. Esto es, un museo es aquel que mueve su cultura para dárselo a otras personas y en cierta manera acultural. Pero el museo no se cierra ahí. El museo no se puede cerrar nada más para dar. El museo crece cuando el usuario, el caminante, el que va a los museos, interactúa con él. Y en la medida que un museo produce más interacción con los
usuarios, ese museo va creciendo, ese museo va cambiando de giro, ese museo va siendo aculturado y acultura a los que llegan. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana.